En este tiempo que se habla de tanta muerte. ¡Bienvenidos! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo por el anuncio del ángel, lleguemos por su pasión y su cruz a alcanzar la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El primer anuncio, un programa para ti, en el área 626-291-2056. Y si deseas escribirnos o ayudarnos económicamente para sostener este programa radial, puedes hacer tu cheque o money orden a nombre de El Primer Anuncio, P.O. Box 332, San Gabriel, California, 91778. Muchas gracias por unirte a los esfuerzos y predicar las buenas nuevas. Tu palabra me da vida. Es la cápsula bíblica que en cada uno de nuestros programas de El Primer Anuncio te pondrá en contacto con la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Es una forma sencilla, breve y concisa de conocer las Sagradas Escrituras. Tu palabra me da vida. Te llevará paso a paso, semana tras semana, por la maravillosa experiencia de Dios que la Biblia nos transmite. Te invitamos a recibir la enseñanza que las Sagradas Letras tienen para ti el día de hoy. Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bendita del Señor en esta fiesta de Cristo Rey nos dice: Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo
y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, el mes de noviembre, como hemos venido diciendo, termina el ciclo litúrgico de la Iglesia. En otras palabras, en el calendario de nuestra Iglesia termina un año y da principio un año nuevo, puesto que el año de la Iglesia no coincide con el año civil, el cual termina el 31 de diciembre. Y también en este mes celebramos el día, la fiesta de Cristo, Rey del universo. Aleluya. Esta fiesta, hermanos y hermanas, oficialmente surgió o dio principio en la Iglesia el 11 de marzo de 1925 por iniciativa del Papa Pío XI. Fíjense, hermanos y hermanas, ahorita estamos mirando y estamos viviendo tiempos muy, pero muy difíciles, con la pandemia, con los disturbios, no solamente en este país, pero a nivel mundial. Hay, hermanos y hermanas, muchas cosas que están causando grandes problemas en todo el mundo. Pues en el tiempo en que el Papa Pío XI decidió oficialmente nombrar esta solemnidad de la fiesta de Cristo, Rey del universo, las cosas en ese tiempo, en los años 20 del siglo pasado, estaban también muy, pero muy revueltas. Imagínense ustedes, a finales del siglo de 1800 y a principios del 1900, surgió lo que se conoce en la historia como la Revolución Industrial. Empezaron a dar principio grandes compañías, grandes tiendas, y esto, hermanos y hermanas, en cierta manera fue bueno porque empezó a haber muchos
trabajos, mucho empleo y también empezaron a surgir nuevos productos y se empezó también a experimentar con automóviles, con aviones y todas esas cosas, hermanos y hermanas, que dieron principio con la revolución industrial, también desgraciadamente trajeron problemas de otra índole, de otro tipo. Por ejemplo, pues como hemos estado escuchando durante este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, en el tiempo actual, en 1917 sucedieron dos acontecimientos tres acontecimientos muy, pero muy importantes. En 1917, desgraciadamente, dio principio lo que se conoce en la historia como la Primera Guerra Mundial. También en 1917, hermanos y hermanas, la Santísima Virgen María se apareció a 3 niños en el país de Portugal con un mensaje muy, pero muy claro: hacer penitencia y orar, rezar mucho, porque el mensaje de la Santísima Virgen fue: vienen tiempos muy, pero muy difíciles para la humanidad. Por eso les dijo a los niños y a todo el pueblo de Portugal y a todo el mundo en realidad que era necesario que todos los cristianos hiciéramos oración y también penitencia para que las cosas no fueran tan, pero tan desastrosas como la Santísima Virgen dijo que se veían venir. Otro acontecimiento también que dio principio en 1917, el número 3, fue la epidemia, la gripa, hermanos y hermanas, que se conoce como la gripa española. Todo esto, hermanos y hermanas, si ustedes imagínense, la Primera Guerra Mundial, una epidemia tremenda venida de Europa y que también llegó a países de aquí de América. Y luego, algo bueno, claro, la aparición de la Santísima Virgen de Fátima en Portugal. Ahora bien, empezaron también, hermanos y hermanas, en los 1920, 1925, se empezaron a ver lo que la Virgen dijo. Empezaron a surgir dictadores en diferentes países, empezaron a surgir, hermanos y hermanas, sistemas políticos totalitarios, marxismo, socialismo, comunismo. Todo esto, hermanos y hermanas, se empezó a levantar como una tremenda nube oscura, negra, a nivel mundial, en diferentes países, en donde empezó a haber grandes, pero grandes disturbios. Así estaba más o menos la situación cuando en 1925 el Papa Pío XI, que pretendía mostrar que el reinado de Cristo era la única opción para un mundo en crisis, para un mundo preso de la oposición que ofrecen, como les decía, estos sistemas marxistas, totalitarios, socialistas, comunistas, ateos, ateístas, hermanos y hermanas. Todo esto se veía venir. Entonces el Papa instituyó esta solemnidad, esta fiesta de Cristo, Rey del universo. ¿Para qué? Para que se reconociera
el señorío universal de Jesús. Y también para recordarnos, hermanos y hermanas, la venida de Cristo, o mejor conocida también como la parusia. Así es, la venida de Cristo. Cristo, Señor y Rey del universo, Señor y Rey de la gloria. También, hermanos, en este mes, las lecturas, los evangelios nos recuerdan que todo tiene un final y que estamos cada día más cerca de la segunda venida de Cristo en poder y en gloria a juzgar a vivos y muertos al final de la historia humana. Entonces, la fiesta de Cristo, Rey del universo, se celebra el último domingo del año litúrgico. No el último domingo de noviembre, sino el último domingo del año litúrgico. Y empezamos después de esta fiesta el tiempo de Adviento. Jesús, hermanos y hermanas, ante Pilato, nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que Jesús ante Pilato dijo ser rey. Entonces, el reinado de Jesús, hermanos y hermanas, es un reinado que siempre ha existido, pero que, como decíamos, el Papa Pío XI en 1925 oficialmente estableció esta fiesta de Cristo, Rey del universo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Jesús, a raíz de esa declaración que hizo ante Pilato de ser rey, Pilato, dice la palabra de Dios, hizo colocar un letrero en la cruz de Jesús que decía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". Mateo 27:37. Pero ni Pilato, ni los judíos, ni siquiera los discípulos de Jesús, hermanos y hermanas, entendieron este título de rey hasta después de que Jesús resucitó. Fue entonces cuando los discípulos empezaron a darse cuenta el sentido que tenían estas palabras de Jesús ante Pilato. Ellos, los discípulos, todos judíos, el pueblo judío, Jesús también judío, todo el pueblo de Israel, hermanos y hermanas, esperaban un rey Mesías temporal. Esperaban un monarca poderoso del pueblo de Israel para que los liberara de la opresión de los romanos, que el ejército romano, el poder, el imperio romano estaba ejerciendo sobre el pueblo judío cuando Jesús nació. Pero después de la resurrección, los discípulos, cuando menos, porque no todo el pueblo judío aceptó a Jesús como Mesías, pero cuando menos los discípulos, los apóstoles, se dieron cuenta que Jesús recibe el título de Rey, Señor del universo entero. Y San Pablo lo dice claramente: Cristo murió y resucitó para ser Rey de vivos y muertos. Es más, su dominio, dice la palabra de Dios, se extiende también sobre las potestades y los ángeles del cielo. Efesios 1:10. Dice la palabra de Dios en este pasaje: pues Dios quiso reunir en Jesús
cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. Palabra de Dios. Como ven, hermanos y hermanas, por eso, cuando decimos Cristo es Rey y Señor del universo, estamos haciendo lo que nos dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 10. Jesús es el Rey y Señor de todos los seres celestiales y terrenales, de todo el universo y de todo lo que existe en el universo. Cristo es el Rey y Señor. Cristo, hermanos y hermanas, más que todo, más que ser Rey y Señor de todo el universo y de todo lo que existe en el universo, fíjense bien, Cristo quiere ser, hermanos y hermanas, Señor y Rey de nosotros, Señor y Rey tuyo, Señor y Rey mío. Ahí es donde verdaderamente importa que Cristo sea Rey y Señor en tu corazón y en mi corazón. Que Cristo ocupe en nuestras vidas el primer lugar, el que le corresponde, el que le pertenece. Porque es muy fácil hablar de todos los títulos que se le han dado a Jesús, pero mientras no hagamos a Jesús nuestro Rey, nuestro Señor, de nada nos va a servir el hablar o el escuchar de toda la grandeza de Jesucristo, hermanos y hermanas. Ahora bien, hermanos y hermanas, fíjense, aquí en esta fiesta, la iglesia nos da el evangelio en lo que se conoce como el evangelio del juicio final. Este capítulo 25 de Mateo, que hemos estado compartiendo durante este mes de noviembre, dio principio con la parábola primero de las 10 vírgenes, en donde Cristo es el novio que llega para contraer nupcias con su novia, la iglesia, que es lo que representan las 10 vírgenes. Luego, en el mismo capítulo 25, también nos da Mateo la parábola de los talentos que estuvimos compartiendo el domingo, el programa de la semana pasada. Entonces, ahora para esta fiesta de Cristo Rey del universo, el juicio final, porque todas las cosas, todas fueron creadas a través de Jesús. Todas las cosas fueron redimidas a través de Jesús. Y todas las personas vamos a ser juzgados por Jesús. Cuando hablamos de juicios, podemos distinguir entre los juicios de los jueces humanos y el juicio de Dios, el juicio en donde Jesús va a ser el juez al final de los tiempos. Los jueces en esta tierra, hermanos, juzgan de acuerdo a las leyes de este mundo. Los jueces juzgan a las personas a través de las leyes que existen en esta tierra. Pero Jesús nos va a juzgar de acuerdo a la ley del reino de Dios. La vida de Jesús es la forma en que vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados por la forma en que Jesús nos ama. La forma
en que Jesús se nos revela como un pastor. Por eso también es que en esta fiesta, la primera lectura la tomamos de Ezequiel, en donde habla capítulo 34. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, rebusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. Y luego termina: en cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Por eso es que cuando en el Evangelio dice que vendrá en poder y en gloria, rodeado de todos sus ángeles, y luego dice que va a poner a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Dice, pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Y es así como el Señor, el Rey del universo, Jesucristo, va a juzgar, hermanos y hermanas, en el juicio final a todo el mundo. Por eso lo dice muy claramente al inicio de este evangelio. Todos, dice, serán congregadas ante él todas las naciones, y va a juzgar de acuerdo a la ley del reino de Dios. ¿En qué consiste la ley del reino de Dios, hermanos y hermanas? Consiste en humildad, en amor y en servicio. Ahí no va a contar cuántas posesiones hayan tenido o hayamos tenido las personas, no va a importar tampoco los títulos que haya tenido cada persona, cada individuo, cada ser humano. Lo que va a importar allí en ese momento, hermanos y hermanas, es, como Jesús mismo lo dice en el Evangelio, va a importar lo que hicieron por mí, dice Jesús, lo hicieron por el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron, por mí lo hicieron. Y a los que no hicieron nada por el hermano, les va a decir lo que no hicieron por el más humilde, el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Vamos a una pausa musical. Escuchemos esta alabanza para que nos recuerde que el Rey del universo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ha venido por ti y ha venido por mí. Ha dado su sangre y su vida por ti y por mí. He venido a liberar a los cautivos, a sanar los corazones de los hombres y a vestir al que desnudo se presenta ante mí, a salvar al hombre de su destrucción. Yo he venido a acompañar al emigrante que, esperanzado, intentará ganarse el pan, y al mendigo que, queriendo resguardarse del frío, hoy
hoy se puede acercar hasta tu hogar. Porque no me sigues, no puedo hacerlo todo, no puedo hacerlo solo. Necesito de ti, necesito de tus brazos, necesito tu vivir. Necesito que hoy me cedas tú tus manos para así poder seguir dándome y conmigo darte tú también. Esta alabanza, hermanos y hermanas, habla precisamente de las obras de misericordia y nos lo dice muy claramente, que no lo hace todo porque quiere que tú y yo le ayudemos. He venido a visitar a los enfermos, he venido a alimentar al que hambriento esté, con mi mano darle agua al que sediento esté. Pero yo no puedo hacerlo solo, porque no me sigas, no puedo hacerlo todo, no puedo hacerlo solo. Necesito de ti, necesito de tus brazos, necesito tu vivir. Necesito que hoy me cedas tú tus manos para así poder seguir dándome y conmigo darte tú también. Hermanos y hermanas, Cristo es Rey del universo, pero es un Rey muy, muy diferente al tipo de reyes que conocemos nosotros aquí en esta tierra. Yo recuerdo cuando yo era niño, allá en Colima, antes de irme a la escuela, todos los días había un programa en la radio que se llamaba La Hora de los Niños. Y a mí me encantaba escuchar durante esa hora canciones infantiles, pero también cuentos infantiles. Y casi siempre los cuentos infantiles tenían que ver con reyes, con príncipes, con princesas, con reinas, con reinos y hadas madrinas y todas esas cosas que contienen los cuentos infantiles muy tradicionales. Y casi siempre se trataba de que, la princesa le buscaban a un príncipe para que se casaran y vivieran felices y todo eso. Y una vez escuché una historia de un rey que se enamoró de una campesina de su reino y estaba tan enamorado este rey de esta campesina que pensó casarse con ella, pero luego se dio cuenta y pensándolo mejor, dijo este rey que era muy sabio: si me caso con esta mujer, con esta campesina, ella siempre va a estar mirándome como algo superior a ella. Posiblemente nunca va a poder olvidarse de la diferencia social que existe entre ella y yo, y eso le va a impedir ser tan feliz como yo quiero hacerla cuando me case con ella. Y entonces este rey pensó: mejor voy a renunciar a mi reino, voy a dejar mi trono real, me voy a hacer campesino como ella, y de esa manera ella
nunca va a saber que yo fui rey y va a vivir y va a ser feliz cuando nos casemos. Y así lo hizo. Efectivamente, en esta historia, este rey dejó su trono real, dejó su reino, dejó de ser rey, renunció a ser rey para convertirse en un campesino. Pues esta historia, hermanos y hermanas, es una historia que podemos aplicarla también a nuestro Señor Jesucristo. Porque fíjense ustedes que Jesús, siendo Dios, hizo lo mismo que este rey. Se convirtió en un ser humano como tú y como yo. Y por la misma razón, ¿por qué? Porque siendo Dios, siendo rey, se enamoró de nosotros, los seres humanos, y nos ama tanto que quiso hacerse uno como nosotros para que no le tengamos miedo. Porque fíjense, nos dice la palabra de Dios en Éxodos que en el monte Sinaí, cuando Dios quiso presentarse al pueblo de Israel que iba atravesando el desierto, pues se manifestó ante Moisés y ante todo el pueblo a través de truenos, a través de relámpagos, a través de temblores. Toda la montaña del Sinaí empezó a temblar y empezó a transformarse en un fuego. ¿Y qué pasó? Pues que todo el pueblo de Israel se asustaron cuando vieron esa manifestación de gloria y de poder de Dios en el monte Sinaí, y se taparon los oídos, cerraron los ojos y llenos de miedo, llenos de pavor, le dijeron a Moisés: no, nosotros no queremos ver a Dios, nosotros no queremos hablar con Dios, tú encárgate, nosotros tenemos miedo. Y todos se fueron y dejaron a Moisés solo. Eso nos cuenta la palabra de Dios en el libro del Éxodo. Entonces, pues así como en el cuentito infantil, hermanos y hermanas, que acabo de compartir con ustedes, Dios, para que no le tuviéramos miedo, quiso manifestarse, presentarse ante nosotros, no ya por medio de relámpagos, de truenos, de fuego abrasador y de todas esas manifestaciones de poder. ¿Cómo se presentó ante nosotros? Dejando su trono celestial, dejando su reino, hermanos y hermanas, y haciéndose uno como tú y como yo, en un pesebre humilde en el pueblo de Belén. Y así, hermanos y hermanas, es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, hermanos y hermanas. Es un Rey que vive en cada ser humano. Es un Rey diferente que se manifiesta de una manera diferente de cómo se manifiestan los reyes terrenales, las reinas terrenales, los príncipes y todas esas cosas de la realeza. Por eso, porque Cristo, el Rey del universo, vive, está en cada ser humano, vamos a ser juzgados, hermanos y hermanas, de acuerdo a lo que hicimos o dejamos de hacer por el prójimo, por el hermano, por el necesitado. Hermanos y hermanas, la fórmula para la salvación eterna está en vivir, en practicar las obras de misericordia. Entonces decíamos que Cristo ha sido declarado Rey del universo por el Padre. Después de haber resucitado, ascendió a los cielos y está sentado, nos dice la palabra de Dios, a la derecha del Padre. Y todo
todo todo ha sido puesto bajo sus pies y declarado Señor, Rey. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 36. Sin embargo, hermanos y hermanas, este reinado de Jesucristo no todos lo aceptan. Tanto dentro del cristianismo como fuera, existen muchísimas personas que no han aceptado a Cristo como Rey y Señor. Y esto no es nada nuevo. Jesús fue rechazado cuando caminó por esta tierra y sigue siendo rechazado a través de toda la historia de la cristiandad. Todo lo que tenemos que hacer es mirar y escuchar lo que está pasando en la actualidad a nuestro alrededor. Hermanos, hermanas, estamos viviendo tiempos difíciles para el cristianismo. Y déjenme decirles, no por asustarlos, sino para prevenirlos. Las cosas en cuanto al cristianismo en este país y a través del mundo entero se van a poner muy difíciles. Hermanos, en la actualidad, cuando alguien habla de Jesús, se le quedan viendo como algo raro. A esa persona se le ridiculiza, se le juzga por loco. Dicen, esta persona, a este ya le lavaron el coco, es un fanático, ya se fanatizó, ya no quiere salir de la iglesia, ya solamente quiere estar hablando de Jesús y de Dios y de todas esas cosas. Hermanos y hermanas, por eso es por lo que debemos de estar preparados para que no nos agarre todo esto de sorpresa. La gente, el mundo, está siendo engañado con cosas novedosas, con cosas extrañas, con cosas que no tienen que ver nada con la fe. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 9, la bendita palabra de Dios nos advierte acerca de estas novedades y cosas extrañas. Dice, no se dejen engañar por las novedades y las doctrinas extrañas a la fe. La gracia de Dios es un buen medio para fortalecer la vida interior. Palabra de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, fíjense, aún dentro de las mismas religiones hay unas que predican a un Jesús que no es Dios. Háganme el favor, ¿cómo puede ser que una religión cristiana predique a un Jesús que no es Dios? Eso no es cristiano. Ellos dicen, estas religiones dicen que Cristo es hijo de Dios, pero que Él no es Dios. Otras predican que Jesús y Satanás son hermanos. Háganme el favor. Estas son de las cosas y novedades extrañas a la fe de las cuales nos está previniendo y hablando la palabra de Dios en Hebreos 13:9. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos advierte contra esta clase de doctrinas falsas. En la carta a los Colosenses, capítulo 2,
versículo 8, fíjense lo que dice la bendita palabra de Dios. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el camino de Cristo. Palabra de Dios. Imagínense, hermanos y hermanas, si esto es lo que creen personas religiosas, cristianas, que pertenecen a congregaciones establecidas ya por muchos años y que estudian la Biblia y que, es más, han dejado la Iglesia Católica para irse a estas religiones. Si esto es lo que enseñan estas religiones pseudo-cristianas, ¿qué podemos esperar del mundo secular? ¿Qué podemos esperar, hermanos y hermanas, del mundo que no cree en Dios, que no toma en cuenta a Dios, que no le interesan las cosas de Dios? Ese es el mundo secular. ¿Qué podemos esperar de ese mundo, hermanos y hermanas? Para todas estas personas que rechazan a Cristo, las consecuencias son tremendas, pues de acuerdo a la palabra de Dios, se están jugando la felicidad eterna, se están jugando la misma salvación. En Lucas, capítulo 10, versículo 16, el mismo Jesús habla muy claro, dice: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y aquí viene: y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. No aceptar a Cristo es no aceptar a Dios. Y no aceptar a Dios es rechazar la vida eterna. Porque en Juan 17:3, el mismo Jesús nos dice: esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Palabra del Señor. Sin Jesús, hermanos, no hay salvación. Solo existe un Salvador. Solo existe un Mesías. Solo un Rey y Señor. O sea, hay que entender muy bien una cosa. Dios, a través de Jesús, nos ha dado la salvación al mundo entero. A todos nos ha salvado. Pero desgraciadamente no todos aceptan esta salvación, porque no todos quieren que Cristo reine. No todos lo aceptan como Rey y Señor del universo. Y esto, hermanos y hermanas, déjenme decirles, tiene consecuencias muy, pero muy tremendas. En Lucas, capítulo 19, versículo 12, Jesús cuenta una parábola y en esta parábola dice: un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. Llamó a 10 de sus servidores, les entregó una moneda de oro a cada uno y les dijo: comercien con ese dinero hasta que vuelva. Pero sus compatriotas, fíjense lo que hicieron,
lo odiaban y mandaron detrás de él a una delegación para que dijera: no queremos que este sea nuestro rey. Ahora nos pasamos al versículo 27, hermanos y hermanas, para que vean las consecuencias. Después de que cuenta Jesús esta parábola, termina en el versículo 27 diciendo: en cuanto a estos enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Palabra del Señor. Entonces, hermanos, resumiendo, ¿Cristo es Señor? Sí es Señor. ¿Cristo es Rey del universo? Sí, Cristo es Rey del universo y Señor del universo. Es Cristo, hermano y hermana, tu Señor. Es Cristo, tu Rey. Esto, hermanos y hermanas, es lo que tú y yo tenemos que meditar, tenemos que preguntarnos, tenemos que examinar nuestra conducta, nuestro interior, nuestra vida, cómo la estamos viviendo. Hermanos y hermanas, realmente estamos viviendo como que tenemos un Señor y un Rey que gobierna sobre todo el universo, pero más que todo sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. ¿Cuál es la realidad tuya y cuál es mi realidad? Hermanos y hermanas, lo único que queremos desearles antes de entrar al Adviento y al terminar este año litúrgico es que viva Cristo, Rey del universo, y feliz fiesta y solemnidad de Cristo Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. El primer anuncio, un programa para ti, en el área 626-291-2056. Y si deseas escribirnos o ayudarnos económicamente para sostener este programa radial, puedes hacer tu cheque o money orden a nombre de El Primer Anuncio, P.O. Box 332, San Gabriel, California, 91778. Muchas gracias por unirte a los esfuerzos y predicar las buenas nuevas.